Así que para mí es de mucho gozo dejarlos con el pastor Álvaro Niño, como dije hace un momento, pastor de Villa de Leyva, quien en esta mañana nos trae el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido a este lugar, pastor Álvaro. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor. Me gozo grandemente de poder acompañarles en este día. Agradezco al pastor Miguel también por la invitación. Nos conocimos hace relativamente poco tiempo con el pastor y hoy tuve también la posibilidad de conocer su esposa, su familia, alabado sea Dios. Pero como decía nuestro hermano, somos compañeros de un mismo trabajo, de un mismo ministerio, de un mismo servicio. Y bueno, es una bendición el poderles acompañar y el poder estar con ustedes en esta mañana. Alabado sea Dios para siempre. Estamos allí, como decía el pastor, en la población de Villa de Leyva, Boyacá. No sé cuántos de aquí conocen esa población. Amén. Uno que otro la conoce, alabado sea Dios. Es una población bastante conocida, amados hermanos, ya que es una ciudad turística, amén, y de muchos lugares, especialmente de Bogotá, vienen muchos turistas a este lugar continuamente, alabado sea Dios para siempre. Es un lugar muy bonito, estoy muy agradecido con el Señor por permitirme estar en ese lugar, porque es un lugar muy tranquilo, amados hermanos, con unas características especiales. Creo que los niños van a salir a la escuela dominical, ¿verdad? Alabado sea Dios, bendito el nombre del Señor. Y les decía, es un lugar muy tranquilo, amado hermano. Villa de Leyva es un lugar bastante seguro. Muy rara vez usted escucha que en algún punto, en alguna casa tal vez sucedió un robo, por ejemplo. Eso casi no se escucha por allí, menos un atraco o algo por el estilo, hermano. Uno puede salir a la hora que usted quiera, a la madrugada, a medianoche, moverse para donde quiera y nada va a ocurrir. En ocasiones hasta uno puede dejar los carros por ahí con los vidrios abajo, hermano, y salir en la calle e irse a hacer sus vueltas y no pasa nada, hermano. Eso es una bendición grande. Amén. Y damos gracias al Señor por eso. Vive gente allí, hermanos, muy adinerada. De hecho, yo cuando supe que allí vivía la gente más rica del país, dije, falto yo. Alabado sea Dios. Y Dios nos permitió estar allí, amado hermano. Amén. Llevamos ya 6 años en ese lugar, por la misericordia del Señor. No es un lugar fácil en cuanto a la predicación del Evangelio. Porque de hecho, hermanos, no solo porque hay gente adinerada, sino porque hay gente, hermano, mucha gente allí tienen altos niveles académicos. Es un lugar donde fácilmente usted va por la calle y pasa a su lado alguien hablando en inglés y más adelante se encuentra otro hablando en francés. Sí, así, hermano, italianos, de mucho tipo, judíos. Sí, es un lugar que tiene esa característica, hermanos, de albergar personas de diferentes partes del mundo. Vienen a vivir ahí, llegan a Colombia, el destino turístico es allí. Bueno, tiene unas características especiales y eso hace también que el Evangelio no entre con facilidad. Amén. Porque usted sabe, hermano, que de los departamentos del país, creo yo que uno de los que menos han sufrido la violencia de estos que casi 60 años de guerra que ha tenido Colombia con el tema de las guerrillas, ha sido Boyacá. Amén. Ha sido un lugar allí en el centro del país que se ha guardado, es decir, que no ha sido tan golpeado más bien por la violencia. Amén. Es un departamento que tiene esa característica. La gente donde hay, usted va, hermano, al sur del país, al Caquetá, al Guaviare, a los llanos orientales y lugares del país donde ha habido mucha violencia. Y usted nota que las iglesias se mantienen en un avivamiento y la gente se mantiene de rodillas orando, clamando, ayunando, porque hay una presión. Amén, hermano. Hay un peligro latente, hay un riesgo por todo lado. Eso hace que la iglesia, primero que todo, se meta con Dios. Amén. Y por otro lado, hace también que la gente busque a Dios. Porque cuando han perdido un familiar, que le mataron al esposo, que le mataron un hijo, que mataron al papá, hermano, esas situaciones de suma, digámoslo así, amargura, aflicción, acercan los seres humanos a Dios.
Amén. La pobreza extrema acerca a la gente a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando no hay empleo, cuando no hay, hermano, una estabilidad económica, pues hay la necesidad de buscar la ayuda del Señor, ya que no viene la ayuda del hombre. Amén, hermano. Entonces Boyacá no tiene ese problema, hermano. Hay muy poca pobreza realmente. Y la gente pobre viene de afuera. Realmente son personas que vienen de diferentes partes del país buscando empleo. Hay mucho empleo allí. Y debido a que hay una gran cantidad de hoteles, hermanos, restaurantes, construcción en crecimiento, entonces hay empleo. Amén, hay empleo. La gente de ahí poco se dedica a hacer los quehaceres de la jardinería y cosas así, porque ellos son dueños de grandes propiedades, contratan a otros. Entonces, cuando no hay problemas tanto de desempleo, cuando no hay problemas de violencia, cuando no hay problemas de inseguridad, cuando no hay problemas, la gente, ¿qué necesidad tiene de buscar a Dios? Cuando hay un alto nivel intelectual y la gente, hermano, hay una cantidad de gente pensionada y gente, bueno, alabado sea Dios para siempre. Allí unos hermanos de la iglesia trabajan administrando una finca, una cabaña ahí en el puro pueblo, se puede decir, que es de los dueños de la clínica Santa Fe y así por el estilo, van a pasar a sus fines de semana y bueno, entonces el evangelio no entra fácil. Realmente entendemos, hermanos, que necesitamos la ayuda del Señor para que la palabra, la semilla germine. Aún el evangelismo, pastor, es muy difícil porque la mayoría de cabañas y propiedades allá son con muro y cámaras. Entonces usted va y toca y lo miran por la cámara y no lo conocen, no le abren. Y el administrador o el que cuida el lugar, si no tiene orden de abrir a no ser que esté autorizada la persona, entonces llevar un tratado a veces se hace difícil. Amén. Pero creemos, hermano, que la obra es del Señor. Dios ha sido bueno, nos ha venido ayudando, ha venido obrando un despertamiento en Boyacá. Boyacá que ha estado dormido por tantos años y que el evangelio ha progresado con tanta dificultad, ha entrado ya en un nuevo proceso, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Hay una nueva etapa, hermanos, ya las vidas están llegando, hermanos, ya tenemos un grupito ahí en Villa de Leyva, estamos también pagando arriendo porque las propiedades son muy, muy caras, hermanos, les pedimos que nos ayuden a orar. Yo creo que ustedes también oran por lo mismo, ¿verdad? Pero allí necesitamos un milagro de parte de Dios y yo creo que Dios obra milagros todavía. No sé si usted lo cree, yo lo creo, amado hermano. En alguna ocasión yo pasé y miré una casa vieja, hermano, toda agrietada, no está habitada, es deshabitada. Y con unas grietas grandes y bueno, hermano, allá yo dije, de pronto esa casa es la que nos puede servir, le hace unos acondicionamientos, se mete ahí, no paga arriendo, con lo del arriendo de casa y arriendo de templo, pues pagamos una cuota al banco. Yo me hice todo un plan de negocios ahí. Y miré, hermano, y llamé. Pues, ¿sí? ¿Cuánto cree que le pueden pedir a uno por una casa que está en esas condiciones y que no es habitada? Y me dicen, sí señor, está en venta, vale 1.000 millones. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces usted se podrá imaginar, otra vez ya pasé y vi un lote bonito, eso sí grande, pero llamé y prácticamente todo ese sector está sin construir todavía, o sea, eso hace que el precio sea un poco menor, ¿cierto, hermanos? Que cuando ya es residencial o comercial o algo por el estilo. Y llamo y pregunto, y bueno, ¿qué vale el lote? Me dijeron 1.450 millones. Alabado sea Dios. Entonces, entenderá usted que necesitamos un milagro. Gracias, hermano. Alabado sea Dios. Y de pronto ahí le dejo la semillita para que se acuerde, Señor. Acuérdate del milagro en Villa de Leyva. Amén. Y yo creo que Dios nos va a dar esa victoria. Alabado el nombre del Señor. Reciban salud de mi esposa, Heidi Rivera, y mi hijo Juan Esteban. Están aquí en Bogotá, tiene mi suegro un apartamento por este sector. Y bueno, se quedaron descansando hoy porque hemos estado en un trajín fuerte, hermanos. Hemos venido en un proceso difícil, ¿sí? Digamos, de trabajo. Primero con la iglesia, porque es nuestra primera responsabilidad. Amén. Y en este momento estamos viviendo en el campo porque Dios hizo un milagro, nos dio un lotecito a nosotros en el campo para hacer hay un enramado donde meternos y no pagar más arriendo. Los arriendos allá son bastante costosos, muy costosos y muy escasos. Entonces, hermanos, nosotros salimos todos los días desde las 7 de la mañana de esta casa en el campo, nos vamos para el pueblo, llegamos tipo 9 de la noche todos los días. Allá, acá, es para allá, para acá.
porque quedamos a unos 20 minutos en carro del pueblo. Y estamos en ese trajín, hermano, trabajando el día libre, la tarde libre, a veces los domingos después de la dominical, nos toca ir a adelantar allá a trabajo porque estamos organizando el lugar donde estamos viviendo hace unos 3 meses. Y bueno, ha sido un trajín así, hermanos, bastante difícil. Incluso a la convención no pudimos llegar desde el martes, llegamos el miércoles a las 9 de la noche y realmente solo estuvimos jueves y viernes en la convención. Entonces hay bastante que hacer allá, alabado sea Dios. Yo trabajo en lo material también para ayudarme, hermanos, por la misma situación que les comento, pero hasta aquí Dios ha sido fiel y Dios nos ha ayudado, amén, y nos seguirá ayudando, porque nuestro Dios es grande. Bueno, amados hermanos, queríamos pues hablarles un poquito, porque a veces no nos conocemos, la obra ha venido creciendo y aún con nosotros, ¿ya cuántos años de pastorado lleva el pastor? 12 años, miren, no nos habíamos visto. Yo estoy desde el año 2000 en este trabajo, hermanos, del pastorado. Comencé a servirle al Señor muy joven, hermanos, por la misericordia del Señor. Dios me rescató cuando tenía 12 años de edad, de una familia de 8 hermanos, a quien Dios en su gracia alcanzó fue a mí, siendo el menor de los 8. Mis hermanos muy mayores ya de mí, algunos me llevan 18 años, 15 años, 16 años. Y Dios me rescató, amado hermano, a esa edad empecé a conocer del Señor. A los 13 años de edad ya estaba yo predicando la palabra. Al año siguiente. A los 16 ya era el colaborador de la iglesia, tenía un campo blanco a mi cargo y he venido sirviendo de esa manera desde muy temprana edad. Mi pastor murió, hermanos, y quedó mi pastora viuda sola al frente de una congregación como de unos 150 hermanos bautizados. Ella nunca había predicado, decía, yo me dediqué a ser esposa de pastor y dirigía cultos y cantaba y hacía la escuela dominical y trabajaba en las actividades de la iglesia y todo lo que había que hacer, pero no predicaba. Y el Señor se llevó a su esposo y entonces tuvo que enfrentarse. Llevaba, creo que cuando murió el esposo ya llevaba más de 25 años de pastorado, pero tuvo que enfrentar la congregación sola. Fue una mujer muy valiente. Dios la bendiga. Bendiga a su familia, ya están. Bueno, hermanos, pero fue una oportunidad también para que el Señor me empezara a mí a meterme en ese trabajo, en ese servicio, y siendo tan joven comencé a servirle al Señor. Por eso le digo a los jóvenes que sí se puede servir a Dios, que se puede ser cristiano y estar en un colegio, en una universidad, aún en el ejército. Dios me permitió ganar compañeros del colegio y llevarlos a la iglesia, ser bautizados y permanecer en los caminos del Señor. Me permitió ir al ejército, prestar el servicio militar y allí dar testimonio de la palabra del Señor. A los 8 meses de haber salido del servicio militar, empecé a pastorear ya de tiempo completo y aquí estoy, por la misericordia del Señor, agradecido con Dios que ha sido muy bueno con mi vida. Amén, hermanos, alabado sea Cristo. Pónganse de pie, amado hermano, vamos a la palabra. A eso nos han invitado, bendito sea el Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro del profeta Daniel, en un capítulo muy conocido, amado hermano, Daniel capítulo número 6. Alabado sea Dios para siempre. Libro de Daniel, repito la cita, capítulo 6 y verso 10. Amén. Alabanzas al Cordero de Dios. Todo el que pueda alabar a Dios, alabe al Señor. Hay incluso un coro, no sé si lo sepan los hermanos, que dice, aquí está el pueblo de Dios que alaba con poder. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué bueno que el pueblo de Dios alaba el nombre del Señor y lo hacemos con poder. Amén, hermano. Daniel capítulo 6, verso 10, voy a leer para ustedes la palabra de nuestro Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido a los hermanos, después de mí, volverlo a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Léanlo todos, por favor.
Amén. Vamos a hablar la palabra de nuestro Dios en esta mañana bajo el tema, como solíamos hacerlo antes. Amén. Vamos a orar todos al Señor. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo. Estamos delante, oh Dios, de tu divina y santa presencia en esta hora. Agradecidos por tu inmensa misericordia, porque como leíamos al comienzo, Señor, aquí hay un pueblo convencido que para siempre es tu misericordia. Y somos el fruto de esa misericordia. Por eso te alabamos, Señor. Por eso te exaltamos. Por eso venimos delante de ti agradecidos, Dios. Porque estamos cada día viendo tu misericordia nueva cada mañana para con nosotros, para con nuestras familias. Porque a pesar de la lucha, de la adversidad, a pesar de las diversas aflicciones que puedan venir a nuestra alma, hemos visto tu mano levantada a favor nuestro, fortaleciéndonos, levantándonos, consolándonos, oh Dios. Aquí estamos también hoy para expresarte, Señor, no solo nuestra gratitud, sino también, Señor, toda nuestra disposición de agradarte, de servirte, para decirte, Señor, somos tuyos y tú eres nuestro Dios. Y necesitamos que tu palabra hoy corra y traiga bendición a cada vida, Señor, a cada corazón. Espíritu Santo de Dios, venimos a ti, tú eres el dador de toda gracia. Danos la revelación en esta hora, toma mi vida y límpiala. Santifícame, Dios, úsame, úngeme para tu gloria. Pon en mis labios la palabra que este pueblo y que tus siervos necesitan en este día. Y haz que tu palabra, Señor, no retorne vacía. Te damos a ti toda gloria y toda honra en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento con una alabanza, amado hermano. Como solíamos hacerlo antes. Alabado sea Dios. ¿Cuántos se engrandecen en el nombre de Cristo? Yo creo que la historia de este profeta de Dios, la historia de Daniel, es una de las historias bíblicas más fascinantes, amén hermano, que más nos impactan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que más ha marcado la vida del pueblo cristiano. Alabado sea Dios, ¿verdad que sí, hermano? Si no estoy mal, creo que Daniel fue el primer libro de la Biblia que yo leí completo. Amén, hermano. Cuando aún era niño. Y leía Daniel, hermano, con una emoción que despierta este libro en nosotros, bendito sea Dios. Primero por ver hombres de la talla de este, que han sido capaces de ser fieles a Dios en medio de toda circunstancia, en todo lugar a donde han ido, y aún a través del paso de los años, a través del paso del tiempo, han logrado mantenerse fieles para Dios. Por eso es que hoy día se necesitan Danieles, hombres y aún mujeres que tengan este porte de este hombre de Dios. Alabado sea el Señor. Daniel, amado hermano, muestra también la forma como el enemigo usa diversas estrategias para tratar de hacer que un hombre de Dios se salga del cauce que Dios le ha marcado. Uno ve a través de Daniel cómo el enemigo de una y otra manera intenta desviarnos, hermanos, de la senda que Dios quiere que usted y yo caminemos. Amén. Pero también muestra no solo cómo el enemigo ataca, sino que también muestra cómo Dios libra y cómo Dios preserva a aquellos que tienen un propósito firme de vivir para Dios y de agradar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando leemos el capítulo 6 de Daniel, usted y yo tenemos que entender que ya no estamos viendo al Daniel del capítulo 1. El Daniel del capítulo 1 era un joven, hermano, de una temprana edad, un adolescente, antes de entrar a la edad adulta. Amén, hermano. Era un muchacho. La Biblia claramente dice que el rey Nabucodonosor envió a reclutar muchachos, ¿verdad?, que vinieran de la línea real de los reyes de Judá y que fuesen enseñados en toda la sabiduría de los babilonios. Amén.
Era Daniel un jovencito, hermanos, de unos tal vez 16 años, se cree, cuando fue llevado al palacio de Nabucodonosor para ser allí instruido. Amén, hermano. Cuando leemos el capítulo 6 de Daniel, ya no es entonces el mismo muchacho de 16 años. Se cree que podría tener alrededor de unos 85 años, hermano. Había pasado mucho tiempo ya. Cuando Daniel fue, hermano, deportado a Babilonia, siendo un jovencito, eso fue, si fue la primera deportación, tuvo lugar cerca del año 605 antes de Cristo. Pero cuando encontramos a Daniel en el capítulo 6, ya no era Nabucodonosor el rey, sino Darío, dice la palabra. Amén, hermano. Y Darío asumió el poder, o los persas asumen el poder cerca del año 539 antes de Cristo. Es decir, habían transcurrido, hermanos, unos 66 años. ¿Cuántos alaban a Dios? Desde que los babilonios habían invadido a Judá y habían deportado a este pueblo a Babilonia, habían pasado muchos años ya. Era un hombre anciano, amado hermano, y quiero hacer énfasis en ello. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos y el pueblo cristiano también, lamentablemente, hemos venido cayendo en una degradación espiritual con el paso de los años, hermano. Y uno tiene, hermano, cuando mira hacia atrás, y hemos conocido el evangelio hace unos años atrás. Yo ya voy a cumplir prácticamente 30 años de haber conocido al Señor, y yo hoy tengo que reconocer, hermano, que la doctrina es la misma, para la gloria de Dios. Pero la comunión espiritual que se vive en las iglesias de hoy no es la misma que había hace 30 años. Eso lo tenemos que entender, hermanos. Pero yo veo un Daniel que en el capítulo 1 propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando tenía unos 15 o 16 años, él tenía el propósito de vivir para Dios y serle fiel a Dios y no dejarse contaminar por el medio que lo rodeaba. Había transcurrido unos 65, 66 años aproximadamente, y el propósito de Daniel no ha cambiado. Mantenía la misma posición, tenía el mismo anhelo, amado hermano. No se sentía demasiado viejo ya para honrar a Dios, ni creía que el paso de los años lo eximía a él de ese compromiso. No llegó a pensar que por su edad avanzada ya no era entonces un blanco del enemigo para ser atacado. No, hermano, él mantuvo esa misma línea de fidelidad con el paso de los años. Es lo que usted y yo tenemos que mantener aún. Y es lo que Dios quiere para el pueblo, para la iglesia que le sirve. Que pase el tiempo, sí, tenemos que defender la doctrina, tenemos que cuidar la doctrina, tenemos que preservar los principios que Dios le ha dado a su iglesia, a la obra del Señor. Pero a veces poco se habla de preservar la comunión espiritual con Dios, esa relación de intimidad con Cristo que tuvo Daniel al paso de los años. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque si yo devuelvo, amado hermano, un creyente de esos arraigados a la doctrina, hago bien. Y no puedo, hermanos, perder de vista eso. Pero cuando yo hago de la doctrina un asunto para vanagloriarme, un asunto para creerme superior que otro, un asunto para creerme demasiado espiritual o demasiado, hermano, de elevada posición espiritual, yo estoy fallando ya, amado hermano. Hay una cosa que puede perder y se llama comunión personal con Cristo el Señor. Por eso el tema de hoy, como solías hacerlo antes, hermano, porque era el mismo Daniel, alabado sea Dios, era el mismo hombre humanamente hablando, bendito sea Dios para siempre. Pero a veces, amado hermano, usted y yo no somos los que éramos antes.
Y no estoy hablando del cambio que hubo cuando Cristo nos atrajo hacia Él, cuando Él nos llamó, porque gloria a Dios que no somos los que éramos antes. No somos tal vez el maldiciente de antes. Ya no es, hermano, hermana, esa persona de labios impuros que eras antes. Era, amén, en otro tiempo. Ya no eres el mismo adúltero de antes. Gloria a Dios por eso. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a nuestra vida en Cristo, que a veces con el paso del tiempo se empieza a notar que el cristiano que ahora vemos ahí no es el cristiano de hace un tiempo atrás. Porque el cristiano de un tiempo atrás era diferente. Como le digo yo, hermano, yo recuerdo cuando llegué a los caminos del Señor, porque por la gracia de Dios, a mí me gusta compartir ese testimonio, porque aunque no es algo tal vez extremo, ¿qué digo yo? Un caso de extremo, amén, hermano. Dios me llamó a mí en un pueblo pequeño. Pero siendo el hijo menor y habiéndome mi madre concebido ya en una edad algo avanzada, hermanos, y me crié sin padre y mis hermanos mayores ya habían salido de la casa y yo era el único en la casa, me le salí de las manos a mi madre a muy temprana edad. Y a mis 12 años llegaba borracho a la casa. Y a mis 12 años llegaba a las 3 de la mañana en una borrachera. Y a los 12 años me fumaba cajetillas de cigarrillo completas. Y a los 12 años le robaba plata a mi mamá y al que se dejaba. Y empecé a caer en un mundo tremendo, amado hermano. Me empecé a degradar, me empecé a desviar. Y era una persona muy agresiva. Era un muchacho grosero, ofensivo con los demás, y irreverente. Un camín prácticamente de pueblo. Alabado sea Dios. Y en alguna ocasión ofendí a una persona mayor, a un muchacho mayor, y el muchacho me dijo: si usted sigue así, chino, no sé qué, me dijo, usted no va a conocer cédula. Y esa palabrita se me grabó. Si yo sigo como voy, quién sabe si llega a la edad adulta, dije yo. Y en esos días un amigo mío de mi edad, o un año mayor, que era compañero por ahí de locuras, vivían en una finca que su padre administraba. Y un hermano suyo sacó una escopeta que tenía el papá guardada para jugar y empieza a jugar con ella y no sabía que estaba cargada, y dispara y mata a mi amigo, a su propio hermano, a Rafael. De unos 13 años murió Rafael, lo mató su propio hermano. El que mató se llamaba Fernet y cayó a la cárcel de menores, y para esa familia fue algo terrible. Pero yo, hermanos, les cuento que llegué a esa casa y ver a mi amigo Rafael en un ataúd con 13 años, esa cosa me impactó de una manera tremenda, hermano. Yo dije, para morirse no hay que estar viejo. Hermano, para la gloria de Dios. Una tía mía me había llevado a culto cuando era muy chico, que aún no leía, no sabía leer, para que la acompañara a culto. Pero ella se había ido a vivir al llano y ya no tenía, digamos, que un apoyo cristiano de nadie. Por eso me había desviado de esa manera. Pero a mí nadie me evangelizó, hermano. Yo vi a mi amigo en ese ataúd y yo entendí que la muerte puede llegar a cualquier hora de la vida. Que no se necesita cumplir 100 años para sentir que la muerte anda cerca. Amén, hermano. Y yo dije, ¿qué tal hubiese pasado eso a mí, no a él? Si yo estuviera en ese ataúd, ¿dónde estaría mi alma? Me empecé a preguntar, ¿a dónde iría? Porque al cielo yo no iría como soy. Era un hijo rebelde, desobediente a mi madre, era ladrón, era borracho ya a esa edad, era una cosa terrible. Yo dije, si yo me muero, me voy al infierno, amén. Y empecé a decir, yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar, empecé a decir, yo debo cambiar, pero a mí no me va a cambiar la iglesia católica, porque yo estaba haciendo en ese momento las catequesis para la primera comunión y no habían hecho nada en mí, no habían orado ningún cambio en mí, amén, hermano. Gracias a Dios no alcancé a hacerla, porque en esos días antes de hacer esa primera comunión, amado hermano, Dios puso en mí un sentir. Yo decía, bueno, mi familia es católica, pero son borrachos, son peleones, son como buen santandereano que somos. A Santander no lleve machete, allá le damos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y a mi hermano mayor, mi madre tenía que a cada rato ir a sacarme del calabozo municipal, porque se agarraba machete con los otros borrachos y era algo terrible. Y al otro mi madre tenía que ir en un carro a recogerlo por allá de la cantina, sin sentido ya de tanto tomar. Y yo decía, y son católicos.
allá no hay cambio. Pero sabía que había unos vecinos cristianos y yo decía, esa gente yo no los oigo maldecir, yo no los veo fumar, yo no los veo tomar, yo no los veo vivir una vida desordenada. Así es que yo quiero vivir. Y tenía 12 años de edad. Por eso digo, cuando un muchacho de esos hijos nuestros en la iglesia, hermano, es un bulto ahí que no alaba a Dios, no canta, no hace nada, yo digo que no entiende, mentira del diablo, sí entiende. Que no se vengan a excusar porque tienen 12 o 15 años, porque yo también tuve 20 años, dice la canción. ¿Cuántos adoran a Dios? Y a mis 12 años entendí que tenía necesidad de perdón, necesidad de salvación. Entendí que había un infierno real y entendí que el pecado me iba a llevar al infierno. Yo dije, tengo que ir a una iglesia cristiana, y llegué un sábado en la tarde de 1990, mediados de año, no puedo recordar con exactitud la fecha, pero llegué y me paré en la puerta del templo. ¿Y por qué llegué a contarles esto? Porque a mí lo que me impactó fue la forma como se le rendía culto a Dios allí, hermano. Siendo un niño me paré en la puerta y vi gente que alababa, que lloraba, cantaba, que se postraba al Señor, y yo dije, aquí es donde quiero estar. ¿Cuántos alaban? Vi, hermano, la gente con la que llegaban a la iglesia y se postraban y llegaban con anterioridad al culto a orar un buen tiempo antes que el culto comenzara, y había una entrega y la presencia de Dios se movía y se manifestaba, y oía a otros hablar en lenguas y a otros ser tocados y lanzar por el poder de Dios, y yo estaba maravillado, hermano. No había un papá cristiano que me llevara a la iglesia, porque no es cristiano hasta el día de hoy, aunque se lo sigo reclamando al Señor. Mi madre no era cristiana, no había alguien en la casa cristiano, amado hermano. Pero para mí, yo no me podía perder culto. Yo iba el martes, y si el lunes había culto en un hogar, yo iba. Y el martes en el de oración yo iba. Y el miércoles en una casa en el campo yo iba. Y el jueves volvía. Y si el viernes había vigilia, volvía. Y el sábado había culto de oración de jóvenes, y ahí estaba. Y el domingo a los 2 ahí estaba, hermano. Dios empezó a sellar mi vida desde entonces. No me convertí para ser un cristiano de domingo nada más. No me convertí para ser un cristiano de un culto a la semana. No, amado hermano, si alguno de los que están aquí aspiran algún día a ocupar un altar y el púlpito del Señor, entienda que usted no logrará llegar allá nunca si se vuelve un cristiano mediocre, si empieza la vida mediocre. No empiece así. Y si hay alguien aquí que está comenzando en los caminos del Señor y anhela la vida cristiana, no empiece siendo un mediocre. Desde ahora dígale al Señor, te voy a servir, Señor, pero hágalo de verdad. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo, hermano, tuve momentos difíciles en mi vida cristiana, sí, los hubo. Pero, amado hermano, le agradezco a Dios por eso, por ese sello que le digo que puso en mi vida desde entonces. Porque de no haber tenido yo una vida cristiana con esa dinámica de congregarme, de venir a los ayunos de los sábados, de estar ahí en cada programa que tenía la iglesia, yo le cuento, amado hermano, que tal vez no habría podido resistir cuando vinieron los tiempos difíciles. Lo que a mí me hizo permanecer fue eso, amado hermano. Eso, alabado sea Dios para siempre. Ahí estuve, amado hermano. Pero hay gente que quiere digamos, el resultado que ofrece el evangelio. Pero yo le quiero decir que el evangelio de Cristo tiene y da resultados, hermano. Pero los da en la medida que usted y yo disponemos el corazón y la vida y buscamos a Dios. Es que yo siento que la ley de la siembra, que a veces erróneamente aplicamos únicamente al dar de lo económico, que ahí se aplica. Obviamente no estoy diciendo que no, ahí se aplica, porque todo lo que el hombre sembrare y el que escasamente siembra, ¿qué dice la palabra? Escasamente también segará. Esa ley que a veces hemos limitado única y exclusivamente al dar del económico, tiene otros campos de aplicación.
Si usted espiritualmente escasamente siembra, escasamente ora, escasamente lee la palabra, escasamente se congrega, escasamente busca a Dios, no le quiero decir que la bendición va a ser escasa también. Eso es algo proporcional, amado hermano. Pero si usted es una persona que quiere una cosecha abundante, una cosecha grande, una bendición grande en su casa, en sus hijos, en su familia, en su hogar, en todas las áreas de su vida, busque a Dios de la misma manera, una forma abundante. Dele tiempo a Dios, sáquele tiempo a Dios, organícese para Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Aquí yo le estoy hablando, hermano, de cómo lo solíamos hacer antes. Es que, alabado sea Dios, yo me convertí en un tiempo de bendición, hermano. Era una búsqueda de Dios continua la que había. Había vigilia, hermano, todos los viernes. Todos los viernes había vigilia. Y yo no me quedé a perder ninguna. Y muchas de ellas en las afueras del pueblo, en el campo. Íbamos hasta el campo y nos veníamos a pie, a veces lloviendo, hermano, caminos llenos de fango, resbalosos, pero íbamos y estábamos ahí porque anhelábamos la vida de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Después ya empezó el pastor, y bueno, Dios lo guió y dijo, todos los martes va a haber vigilia de oración en la iglesia, y era vigilia hasta medianoche los martes, y los viernes en el campo, 2 por semana. Oye, la gente no se aburría, ni se cansaba, ni protestaban. Alabado sea Dios. Hoy día uno para reunir al pueblo para una vigilia de medianoche, ¿cuánto cuesta, verdad, pastor? Y no, dirá alguno, es que esa gente de por allá no trabajaban, claro. Pero como a mí sí me toca trabajar, por eso yo no voy. Pues no, amado hermano. Yo estudiaba el otro día, iniciábamos clase a las 6:15 de la mañana, teníamos que estar faltando un cuarto para las 6 esperando la ruta escolar. Pero íbamos a la vigilia. Y a veces llegábamos a las 3 de la mañana porque de aquí que terminara la vigilia repartían el chocolate con pan. Y luego nos veníamos a pie, amado hermano. No había carro en ese entonces, nadie tenía carro en la iglesia, alabado sea Dios. El hermano más cotizado tenía moto, pero ahí cargaba para allá al hijo o a la esposa, no había más. Íbamos a pie y volvíamos a pie. Dormíamos 2 horitas y nos íbamos a estudiar o a trabajar, los hermanos. Se podía buscar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso, hermano, es lo que yo digo, que no podemos seguir descuidando. Yo no tengo, créanme, hermanos, lo digo en estos tiempos de efervescencia y calor. Amén. Cuando estamos atravesando un momento difícil dentro de la obra, yo no tengo temor que la doctrina se dañe. Yo no tengo temor a que la doctrina se pierda. Yo no tengo temor a que cambiemos principios. ¿Sabe qué me da temor realmente? Este aspecto, esto de la comunión con Dios, esto de la búsqueda de Dios, esto de la vida cristiana fructífera, esto sí me da temor. Porque para la gloria de Dios, hermano, mis amigos de estudio que conocían que yo era el líder de lo malo ahí, y me miraban y decían, Álvaro, ¿usted cómo ha cambiado? ¿Y usted por qué ha cambiado tanto? Me decían, y se preguntaban qué había producido en mí. Era que se veían los cambios. Yo siempre lo he venido diciendo, hermano. Uno veía llegar a una persona a la iglesia, hacía la oración de fe y los frutos se veían así. Eso la gente, si era una dama, llegaba ya al otro culto distinta, vestida diferente. Si era un caballero, hermano, de esos que andan por ahí, como digo, de machete cintado, hermano. Amén. Y escamizados aquí todos con esa pinta de guarapero Amén, hermano. Usted lo veía. Yo recuerdo que en una ocasión unos amigos míos vieron entrar a un hombre de esos. Era un borrachín de pueblo, un guarapero de pueblo, hermano. Terrible. Y lo vieron entrar a culto y venía con corbata, hermano. Y venía, quedó como si palabras el muchacho. ¿Viene aquí? Yo le dije, sí, claro. No lo puedo creer, decían, porque lo habían visto todo, hermano, ni se peluquea, ni se afeita, llevado, oliendo a demonio, una cosa terrible, vuelto nada, hermano. Pero ahora estaba sirviendo al Señor, ahora, hermano, ya usted lo veía bien bañado, bien peinado, bien peluqueado, bien arreglado, bien vestido y tempranito para la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios?
Hoy día uno tiene gente en las iglesias, no sé si por aquí, de pronto, por aquí no, de pronto por ahí en las iglesias de Júpiter y Saturno. Pero gente que lleva 2 y 3 años, por no decir más, viniendo a culto. Y viniendo a culto. Y oyendo la palabra, óigame, y oyendo buena palabra. Y usted lo ve en el mismo ser. No se ve una transformación, no se ve un cambio, no hay una renuncia de que de verdad voy a dejar esto para Dios, voy a sacrificarle esto que me gustaba, pero a Dios no le gusta, y si a mí me gusta, pero a Dios no le gusta, pues lo voy a dejar, porque no me quiero agradar a mí mismo, sino que quiero agradar al Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque hoy es tan duro y tan difícil a una persona despojarse del mundo, de la mundanalidad, las cosas de afuera, de la vanidad. ¿Por qué? Porque falta es relación con Dios. El problema no es doctrina, porque si la doctrina se da de una manera impositiva, la gente lo hace por imposición, le toca. Que es la niña que canta en el coro, en la iglesia, y de pronto le dicen, mira, si usted quiere cantar, no se puede colocar o vestir de esa manera. Ella lo hace, pero ¿por qué lo hace? Es un requisito impositivo. Sabe que si no lo hace de esa manera, no puede tener parte, alabado sea Dios. Entonces, algunos con tal de tener ese privilegio, lo hacen. Pero hermano, el asunto no debe ser así. El asunto tiene que ser una comunión con el Señor. El asunto tiene que ser una relación con Cristo. Yo amo tanto a mi Señor que ¿qué puede pedirme Él que yo no le quiera dar? ¿Cuántos alaban al Señor? A ver, hermanitas santas de ustedes cuando enamoradas, el novio les dijo, y no quiero que sea más amiga de Julanito. ¿Y qué hacían ellas? Si usted no quiere, no importa, yo te amo tanto que le dejo de hablar. ¿Cierto que sí, hermano? Porque supuestamente cuando se ama, bueno, se está dispuesto a dejar cosas, ¿verdad, hermano? Alabado sea Dios para siempre. Si usted ama a Dios, ¿por qué no ha dejado eso que Dios le ha dicho que deje? Si usted realmente ama al que murió en la cruz, hermano, porque yo digo, ¿cómo no amar al Señor? En estos días estudiamos el Salmo, creo que es el 116 en la iglesia, y comienza el Salmo diciendo, el salmista diciendo, amo a Jehová, porque ha oído mi voz y mis súplicas. Y yo espero, ¿cómo no va a amar un hombre a Dios que sabe que Dios ha escuchado su súplica, que ha oído Dios su ruego en angustia, y dice, él me rodearon sombra de muerte? Me rodearon las ligaduras del Seol, creo que es el término que usa. Pero luego dice que Él lo libró, que Él lo rescató, que Él lo sacó. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hay una expresión tremenda que usa el salmista que a mí me bendice esa expresión. Dice, estaba yo postrado y me salvó. Entonces uno entiende por qué el salmista comienza diciendo, amo a Jehová. Es que yo amo a Jehová, yo no sé usted, hermano. Por eso le empecé contando esa pequeña parte de mi vida, porque yo también estuve postrado y Él me salvó. Porque yo iba camino a la destrucción y Él me rescató. Porque yo orientado, no tuve un padre terrenal humano que me educara, que me corrigiera, que me dijera esto no se hace, que estuviera a mi lado para enseñarme. Tuve un padre humano que me echó a un lado, que me abandonó, que no se ocupó de mí, que pasé a vivir una niñez de pobreza extrema, que tuve una extrema necesidad económica. En mi casa no había un almuerzo como el que se sirve en su casa, era una sopa, y si usted quedaba con hambre repetía sopa. No había un seco, no había carne, no se compraba nada de eso, no se compraba leche. Allí había una pobreza extrema. Y así me crié. Y no hubo un padre. Él fue y ha sido mi padre. ¿Cómo no lo voy a amar? Y si Él me dice que no quiere que haga esto, ¿por qué voy a seguir haciéndolo? Si es a quien amo y quien me ama. ¿Cuánto alaban al Señor?
esa dificultad de muchos para consagrarse a Dios, esa limitación de muchas creyentes para despojarse de la vanidad, de todo que el diablo ofrece, es sencillamente, primero, segundo, porque no hay en usted un amor recíproco hacia Dios, porque si usted le amara a Él, entonces usted no se resistiría tanto. A veces uno llama a una persona como pastor, ¿verdad, hermano? En quien uno sabe que hay algo de parte de Dios, a quien uno sabe que Dios le quiere usar, que Dios le quiere levantar, pero ella o él están aferrados a algo que no les permite el avance, el crecimiento y aún el servicio a Dios. Le dice: mira, hermano, deje eso, hermano, mire, Dios quiere hacer algo con su vida, pero ellos prefieren que no hagan nada. Prefieren, hermano, dejar a un lado lo que Dios tiene para ellos, que dejar lo que hay en ellos, que dejar lo que están haciendo. Alabado sea Dios. Usted tiene que decirle a su alma, como el salmista, yo creo que era una terapia espiritual que hacía David: oh alma mía, bendice a Jehová. Oh mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Oh, Él es el que te corona de favor, misericordia. Y él tenía que decirle, repetirle a su alma por él, para que no alabar y bendecir al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Cuando usted no tenga ganas de venir al culto, acuérdese dónde estaba cuando Cristo lo encontró. Cuando usted tenga ganas de seguir adelante en la vida cristiana, acuérdese del hueco de donde Dios rescató. Era lo que David decía: porque Él rescata tu vida. Él es el que te rescató, el que no te ha pagado conforme a tus iniquidades, ni conforme a tus maldades, sino que como hace alejar el oriente del occidente, ha hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando uno puede entender cuán hermoso ha sido Dios para con uno, cuánto ha hecho Él, cuán inmerecedores son, y aún así Él extendió su mano, te sacó de la basura donde estaba, de basura. Entonces tú dices: yo le quiero dar mi vida, yo le quiero entregar mi vida, yo le quiero servir cada vida, yo quiero vivir para Él. Qué triste que la iglesia hoy no pueda alabar a Dios como lo alabábamos antes. No teníamos nada de esto, hermano. Hay una iglesia grande, pero no había una batería ni siquiera de las tradicionales, mucho menos una electrónica. No había piano, nadie tocaba piano. Por ahí de vez en cuando un hermanito con una guitarra eléctrica medio amenizaba el coro. Alabado sea Dios, amén. Era a punta de pandero y charrasco y palmas, hermano. Pero cuando esa gente comenzaba a alabar a Dios, usted no sabe lo que ocurría, amado hermano. Yo vi niños de 13, 12, 10 años danzar como un trompo en el espíritu y caían al piso ya, hermano, jugados en sudor. Yo salía con mis niños de escuela dominical. El templo era en el primer piso, en el segundo quedaban los salones de escuela dominical. Yo salía con ellos, los llevaba al salón, empezábamos a cantar un coro y empezaban estos niños a hablar en otras lenguas y a danzar. Y era algo tremendo, hermano, no se podía detener la gloria de Dios. Yo recuerdo que tenía un ayudante de escuela dominical, hermano, que era mi ayudante, mi auxiliar. Era un joven del grupo de jóvenes de mi misma edad, hermano, unos 16 años, tal vez 17 años. Terminaba el culto, el devocional, para pasar a la enseñanza de tanto de niños como de adultos. Y ese muchacho no podía ni subir las gradas, todavía se agarraba de los barrotes de las gradas, temblando, danzando por el poder del Espíritu Santo, y casi que no lo podíamos subir. ¿Dónde está eso, iglesia? ¿Dónde está eso? ¿Cambió Dios la estrategia? ¿O acortó Dios su poder para con nosotros? No, simplemente usted y yo no somos los que solíamos ser antes. No nos postrábamos, antes nos postrábamos, no llorábamos, antes llorábamos, no nos quebrantamos como antes nos quebrantábamos. ¿Por qué
estamos demasiado embelecidos en lo que hay alrededor, en ese trabajo que tienes, en ese negocio que Dios te ha dado, en eso que hoy haces, que ha sido una bendición, que te ha alejado del que te bendice. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Hermano, no he podido entrar en la enseñanza realmente, pero yo tenía que decirles esto, alabado sea Dios. Es que Daniel fue un hombre también con muchos privilegios que Dios le dio, pero ¿sabe qué veo en él admirable, amado hermano? Que él conservaba la enseñanza de sus padres. Porque en la dedicación del templo que hizo Salomón en el primer libro de Reyes 8:46 en adelante, es donde él enseñó: si tu pueblo pecare contra ti y dejaren tu pacto, y tú los entregares en manos de los enemigos, y fueren llevados cautivos a otras tierras por su pecado, pero si en ese lugar de su cautiverio ellos se volvieran a ti y pidieran perdón y oraran mirando hacia Jerusalén y hacia esta casa donde has establecido tu nombre, tú los oirás y tú los perdonarás y tú tendrás de ellos misericordia y harás que los cautivaron tengan de ellos misericordia. ¿Quién le enseñó eso a Daniel? Estoy seguro que sus padres, cuando era un niño y un adolescente antes de ir al cautiverio. Y estando en el cautiverio, yo creo que él tuvo esa palabra todo el tiempo presente: Dios, Dios, Dios responde al que se humilla, Dios exalta, Dios levanta, Dios restaura. ¿Cuántos creen? Yo creo que Daniel oró de esa manera cuando era un cautivo más. Yo creo que en medio de la cautividad Daniel oró de esa manera. Que cuando aún no era alguien conocido, cuando estaba en el anonimato, él oraba de esa manera, mirando hacia Jerusalén, pidiendo misericordia a Dios. ¿Cuántos le alaban a tu nombre? Y ese amado hermano, en el tiempo de la dificultad, no hay que rebelarse contra Dios, como muchos lo hacen. Hay gente que le viene una prueba y dicen: Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mi esposa? ¿Y por qué a mi hijo? ¿Por qué ellos en esta dificultad? Y Dios puede preguntarte: ¿y por qué no? ¿Por qué no? Alabado sea Dios. Mi amado hermano, que escuché hace poco una entrevista que le hizo Dante Gebel a esta actriz mexicana que murió hace poco. ¿Cómo se llama ella? Una que murió de cáncer en estos días. Una mujer aún joven, unos 50 años, creería yo, un poco más tal vez. Edith, no sé qué, si no estoy mal. Y en esta entrevista esta mujer me dejó una enseñanza, porque dice que muchas de sus amigas la veían en ese cáncer, hermano, ya sin cabello, una mujer tan elegante, tan fina, tan bonita. Le decían: ¿por qué usted? ¿Por qué tuvo que ser usted? Y ella les dijo: ¿y por qué yo no? Si veo niños con cáncer, ¿por qué a mí no me podía dar cáncer? O sea, a otros sí les puede venir la desgracia y a mí no. Alabado sea Dios. Qué bueno que los cristianos pensáramos así, ¿verdad, hermano? Porque el que ora dice: ¿por qué Dios me permite esta prueba si lloro? ¿Por qué Dios me permite esta prueba si yo diezmo? ¿Por qué Dios a mí me permite esta dificultad si yo me congrego, yo colaboro en la iglesia? Y Dios puede preguntar: ¿y por qué no? Si el propio Hijo de Dios pasó por lo que pasó, y la palabra dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Yo no veo a Job preguntando a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos, hermano? Porque perdió los 10 en un solo día. Alabado sea Dios. Pero dice la palabra: con todo esto no pecó. No pecó, sino que adoró a Dios. Ese es el fruto de lo que yo le estoy hablando, de la comunión. El tiempo de cautividad es para buscar a Dios.
El tiempo de escasez. Yo veo gente con problemas, con el agua al cuello, hermano. Y ni aún así, los veo humillados en culto. Veo hermanitas y ya está el marido, ya está más afuera del hogar que adentro. Pero mírela usted en culto, a veces las ve ahí, hermano. De verdad, uno dice, oye, hermano, la prueba la está llevando a buscar a Dios. Mentira. Parece un zombie en culto. Y cree que a punta de cantaleta va a recuperar el marido. Y cree que a punta de celos, peleas y pleitos y un montón de líos va a recuperar el hogar. No se crea esa mentira. El tiempo de cautividad es para abrir las ventanas, quedarse a Jerusalén. Y es para postrarse y arrodillar y clamar a Dios que tenga misericordia y que quite la cautividad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Veo unas hermanitas en las iglesias que los hijos ya los lleva el diablo por su cuenta y los tiene bien enredados y atados en cosas. Pero mírelas, me oculto bien con regularidad. Eso sí se quejan. Ay, pastor, ya no sé qué hacer con este hijo mío, Dios mío. Y lloran y lagrimean ahí, pero contándole a otro el problema. En el altar no están sus lágrimas. El tiempo de la cautividad es para clamar, es para orar. Dios le puede restaurar a sus hijos, mujer. Dios los puede levantar. Y Dios puede hacer cosas inimaginables con ellos. Dios puede obrar de una manera que usted no ha alcanzado a concebir, a dimensionar. Pero lo hará Dios a medida que usted actúe como actuó Daniel, entrando a su cámara y abriendo las ventanas y postrándose delante del Dios Todopoderoso. Ay, Dios obrará. ¿Cuántos bendicen al Señor? Eso es lo que solíamos hacer antes y que ya no se hace ahora. Cuando uno tenía una dificultad, un problema, hermano, uno hablaba con el pastor: pastor, présteme las llaves. Necesito encerrarme 2 o 3 días en el templo. Dios tiene que obrar algo en mi vida. Dios tiene que hacer algo en mi casa. Dios tiene que obrar algo con mis hijos. Amén, alabado sea Dios. Y uno venía y se metía 2 y 3 días de ayuno. Hoy en día hay hermanos que llevan 10 años de convertidos y no saben lo que es ayunar un día. Un día. Son puros desayunos tardes. De 9 a 12. Alabado sea Dios. Pero queremos respuestas de Dios grandes. Y queremos que Dios nos honre. Y queremos que Dios nos use. Y queremos que Dios haga lo tremendo que ha dicho que quiere hacer. No es de esa manera. Es como solíamos hacerlo antes, amados hermanos. Alabado sea Dios. Bendito es su nombre. ¿Cuánto hace que usted no hace un retirito con el Señor? Como lo solía hacer antes. ¿Cuánto tiempo lleva usted? No lo digo para afrentar a nadie, porque a mí también Dios me confronta. Amén. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin despegarse de ese materialismo, despegarse de tantas cosas y encerrarse usted y Dios y poner la frente en el piso, amado hermano, hasta que sus lágrimas corran ahí delante del Señor, pidiéndole que haga él? Está esperando que Dios haga. Dios se está tardando. No, Dios no se tarda. El que se ha tardado es usted en entrar a la casa secreta de la oración. Alabado sea Dios para siempre. Yo viví en un tiempo así, amado hermano. Cuando uno se retiraba, cuando uno se encerraba, cuando uno veía a los jóvenes de la iglesia unirse de 2 o 3 para entrar en un ayuno, para entrar en un clamor. Alabado sea Dios. Yo estuve en un tiempo y tal vez sí nos excedíamos, no sabíamos, éramos jóvenes tanto en la fe como en lo humano. Amén. Terminaban los cultos de los sábados y todo el mundo se iba y los jóvenes nos quedábamos en el templo orando, pero era voz en cuello. Bajaba el pastor y nos decía: bájenle porque los vecinos nos pueden echar la policía. Porque ahí estábamos los jóvenes, no chateando, no viendo memes y riendo a carcajadas. Nos quedábamos después de casi todos los sábados, hermano, hasta la medianoche, clamando en el altar, hermano,
Era algo precioso, era algo hermoso. Terminaban los cultos, yo recuerdo allí en Bucaramanga, hermano, terminaban los cultos, nos quedamos 6, 7 jóvenes ahí hablando de las cosas del Señor, contando experiencias con el Señor. Se quedaba, y habían quienes sabían lo que había en esos jóvenes. Y había alguien que se sentía por ahí atado y se quedaba ahí también, ahí, detrásito de los otros. Ahí caía la gloria de Dios. Y en esos jóvenes, hermanos, el Espíritu Santo daba liberaciones. Y no estaba el pastor ahí. Pero ahí yo vi a una muchacha caer bajo el poder de los demonios, de revolcarse, y se le ministraba liberación. Los jóvenes ministrándonos unos a otros. Y el Señor mostrando que había. ¿Cuántos alaban a Dios? Eran experiencias tremendas. Yo me acuerdo, hermano, una ocasión orando por un muchacho que estaba oprimido, un joven ahí del grupo, alabado sea Dios, clamando, hermano, y el asunto se resistía. Y de repente a una de las jóvenes, el Señor le abrió los ojos espirituales y vio el demonio que había ahí al lado, no dentro de él, sino oprimiéndolo, persiguiéndolo, tratando de destruirlo. Amén. Y luego venía el Señor con una palabra de relación, es un demonio de tal cosa. Y se reprendía con nombre propio y había liberación. Tiempos de gloria. Era lo que se solía hacer antes. Ya no hay tiempo para eso, hermano. Estamos cautivos del reloj porque tenemos que limitar a Dios para que el tiempo nos alcance a nosotros para nuestros quehaceres. El Dios de Elías sigue en su lugar. Hay muchos preguntándose dónde está el Dios de Elías. ¿Dónde siempre ha estado? Dijo alguien, pero ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los que le creen a Dios? Los que suben al Carmelo, los que desafían a los enemigos de Dios, los que proclaman quién es el verdadero Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde? Alabado sea su nombre. Daniel en el tiempo de la cautividad no renegó, hermano. Y yo creo que la cautividad para él fue algo tremendo, hermano. Usted lea el libro de Lamentaciones y vea cómo fue el asunto de la cautividad. Las jóvenes violadas. Los ancianos y los jóvenes muertos en las calles. La ciudad y las calles llenas de cadáveres. Los muros de Jerusalén derribados, las puertas quemadas a fuego, el templo saqueado, destruido. Amén, hermano. Mucha gente murió. La Biblia habla de Daniel, pero no cuenta de sus padres. Probablemente sus padres murieron, hermano. Él pudo haber visto cómo entraron a su casa los babilonios, los soldados de Babilonia, y acuchillaron a su madre, a su padre, a sus hermanas. Las violaron probablemente. Y a ellos que los vieron rústicos los echaron como cautivos para explotarlos laboralmente. ¿Usted sabe cuánto tiempo pudo haber durado el transcurso desde Jerusalén hasta Babilonia, capital del imperio? No habían trenes ni transporte como hoy día. Caminaron días y meses, probablemente descalzos, que llevaban los cautivos, atados con lazos del cuello uno a otro en filas, hermano, atados por meses caminando en medio de los desiertos de esa Arabia, de esos sectores. ¿Cuántos alaban a Dios? Temperaturas bajo el sol elevadísimas. Amén, hermano. ¿Cuántos de ellos se desmayaron de camino? ¿Cuánto maltrato? ¿Cómo los levantaron a golpes? ¿Cuántas cosas pudo haber visto Daniel? Pero Daniel no renegó. Daniel no cuestionó a Dios como tú lo estás haciendo. Daniel no se rebeló y dijo: no quiero saber nada de las cosas de Dios, como muchos hoy día, cuando les viene el problema o la prueba, dice: ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué ir a una iglesia? ¿Para qué entonces? Si mira lo que me viene, mira lo que enfrento. No. Daniel siempre mantuvo la esperanza de una restauración, la esperanza de que había un Dios en Israel que obraba. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero quiero decir algo, amado hermano. Los tiempos de incertidumbre, los tiempos de angustia, los tiempos de prueba pasan. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Los tiempos difíciles por los que atravesamos pasan.
Hasta un proverbio mundano lo dice, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bíblicamente sabemos que es así, amado hermano. Los tiempos difíciles que usted está atravesando pasarán. Y otros miramos hacia atrás y dijeron, los míos ya pasaron. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué? También le quiero decir que esos son más difíciles. Los tiempos de la bendición son más difíciles que los tiempos de la prueba. Muy poca gente se daña en los tiempos difíciles, pero mucha gente se daña en los buenos tiempos. El Señor nos guarde y nos ayude. Y para Daniel los tiempos difíciles pasaron. Usted lo sabe, no voy a entrar en detalle ahí. Cómo Dios lo saca, hermanos, y lo pone en gracia. Y como Daniel y sus 3 amigos no fueron hallados otros en todo el reino. En todo asunto que se les consultó, fueron hallados 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia. Y la vida les cambió, hermano. El rey los puso sobre los asuntos del rey. Y estuvo, hermano, Daniel fue un hombre destacado en todo el reinado de Nabucodonosor. Y luego pasó en el tiempo de Darío y así sucesivamente. Un tiempo de bendición. Ahora le pregunto, ¿dejó Daniel la costumbre? ¿Dejó Daniel la costumbre de abrir las ventanas y postrarse en su cámara? No. Daniel dejó de hacer lo que solía hacer antes cuando ya no era un cautivo, sino ahora un importante noble del reino. No. Amado hermano, siguió siendo el mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? A muchos aquí ya les llegó la bendición, a otros les está llegando, a otros les está por llegar. Lo importante, hermano, es que usted no deje de hacer lo que solía hacer antes. Que la bendición no lo dañe, que la bendición no lo aleje de Dios, que la bendición no le envanezca, que ahora no se arrodille porque se le pega la punta del zapato y es de estudio F. Que algunas hermanas lo piensan, ay Dios mío, pero yo para arrodillarme se me pega la punta del zapato. ¿Cuánto alaban al Señor? No, amado hermano, amada hermana. A este hombre, hermano, ya dice, se notó que cuando le interpretó la lectura en la pared, ¿te acuerdas, hermano? ¿Cómo premiaron? Fue el 3er hombre más importante en el reino. Alabado sea Dios. Pero usted nota, amado hermano, que le pusieron collar de oro y anillo y todo aquello que la palabra menciona. Pero yo creo que Daniel salió de ahí, de delante de Belsasar, y llegó a su casa con ropa espléndida, con collar de oro, con anillo, hermano, con el título de 3er hombre en el imperio, hermano. No era cualquiera por ahí. Pero él llegó a su casa y abrió las puertas de su cámara, abrió las ventanas de Jerusalén. Aleluya. Y yo me lo imagino postándose delante del único grande. Él era aquí el 3º en el reino, pero él se estaba postrando en el que es el primero en el universo entero. Aleluya. El que es verdaderamente grande. Ahí está postrado Daniel, a pesar de la honra que había recibido. Y muchos por ahí, porque Dios medio los bendijo. Ya tantos negocios. Y el pastor le pregunta, y hermano, le eché de menos el culto. No lo vi el domingo. Hermano, es que mucho trabajo en la empresa. Yo creo que si Daniel estuviera, se reiría de nosotros. Es que él no solo tuvo honras, él tuvo cargos, es decir, responsabilidades. El capítulo 6 dice, amado hermano, que el rey constituyó 120 sátrapas sobre todo el reino. Y alguno, ojalá, le dejo la tarea, búsquese el mapa que le muestra el alcance del reino babilónico, del imperio, lo grande que era, lo extenso que era. Colombia era una cosita así al lado del imperio babilónico. Y este Daniel estaba por encima de los 120 sátrapas y estaba por encima de los 3 gobernadores, porque dice que Darío pensó en ponerlo sobre todo el reino. Le pregunto, ¿tendría responsabilidades?
¿Tendría trabajo Daniel? Dice la Biblia que los 120 sátrapas tenían que rendirle cuentas. Entonces imagínense él revisando cuentas como un contador, como un revisor fiscal, para que el rey no saliera perjudicado, dice la palabra. Entonces era un hombre con muchísimo trabajo, con muchísima responsabilidad, pero cuando él llegaba a la casa, amado hermano, él abría las puertas de su cámara y las ventanas que daban hacia Jerusalén. Ahora usted viene a salir con el cuento que porque tiene un negocio no puede venir a culto. Que porque tiene un empleíto no puede venir a culto. Que porque está yendo bien ya en lo que hace, ya no puede venir a culto. Que porque hace usted contratos, hermano, y el contrato quede mal al hombre, pero no le quede mal a Dios. ¿Por qué a Dios sí le podemos quedar mal? ¿Cuántos alaban al Señor? Creo que fue anoche, esta mañana o anoche. Me llama el joven que nos ayuda con la alabanza allí. Es un caso de estos que le estoy diciendo. Dios lo está ayudando porque en su propia casa pudo abrir su propio tallercito. Era empleado un tiempo, después quedó sin empleo. Él es un muchacho que sabe arreglar, ¿cómo se llama? Remodelar sillas, tapicería, todo ese tema. Amén, hermano. Y ya le está llegando el trabajo y me llama, es que anoche para decirme, pastor, qué pena, pero es que no puedo ir mañana al culto dominical porque me toca entregar un trabajo. Hermano, ¿cómo así? Si usted fuera empleado, yo diría, es que le toca cumplirle un horario al jefe. Amén o no amén. Pero si usted es su propio jefe, ¿cómo es que está poniendo al Señor a un lado para cumplir algo suyo primero? No está mi esposa ni yo para podernos hacernos cargo de esa parte. No, hermano, honre a Dios si quiere que Dios lo honre. Dios le estaba empezando a bendecir y usted dice no puedo ir a culto porque tengo que traer un par de sillas. No, amado hermano, usted no haga eso. No haga eso, amado hermano. Daniel era un hombre pero muy ocupado, pero nunca le quitó el lugar a Dios en su vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a veces creemos o nos preguntamos por qué no vemos la bendición como la queremos ver. Pero ¿cómo vamos a ver, amado hermano, si a Dios lo ponemos a un lado siempre? ¿Cuánto bendice el Señor? Hay gente que los invitan a comerle por ahí un pedazo de carne y unas 3 papas y dejan de ir al culto porque me hicieron una invitación. Al que le quieren dar, le guardan, dice por ahí. No, yo con mucho gusto lo acompaño, esa carnecita no se la rebajo. Pero después del culto, yo tengo un compromiso con el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? La dominical, hermano, esto no es un culto de uno hacerlo a un lado. Es el culto principal de la iglesia, hermano. Eso no es un día para usted irse a medir calles en Bogotá. Ese no es un día para ir a vitrinear, hermano, a los centros comerciales. Ese no es un día para ir a hacerle visita a la tía. Ese no es un día para ir por ahí, hermano, a sacar los chinos a jugar a un parque. Es el día para que la iglesia venga con toda su familia a darle el cielo. Para eso mañana es festivo. ¿Cuántos adoran a Dios? Sáqueos un festivo. Váyase en la tarde, llévelos a almorzar, a comer helado. Pero ¿por qué a la hora del culto? Esto es lo que no solíamos hacer antes. ¿Cuántos adoran al Señor? El chino se le traumatiza porque no lo lleva a un centro comercial. Y como en el pueblo donde uno se cree no había centros comerciales y no nos traumatizamos. Que las vacaciones, yo salía a vacaciones del colegio y me tocaba irme al campo a trabajar, a tirar machete. Esas eran mis vacaciones, a coger café. Y no me traumaticé, ¿cómo le parece? ¿Cuántos alaban al Señor? No estoy diciendo que no le dedique tiempo a sus hijos, y dedíqueselo. Y si los puede compartir con ellos, comparta. Y si puede pasear con ellos, pasee. Y si puede llevarlos a un lugar bonito, llévelos. Pero no el día del culto, no el momento del culto. Dele al Señor el primer lugar, a Dios lo que es de Dios, a sus hijos lo de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Iglesia, busquemos a Dios como lo solíamos hacer antes. Usted, hermano, que está próspero,
Busqué como lo solía buscar cuando no era tan próspero. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted, hermano, hermana, que hoy día goza de un buen empleo, de un buen trabajo, de un buen sueldo, dele a Dios a honra, como lo hacía cuando no tenía ni sueldo, ni empleo, ni nada. Alabado sea Dios, y verá que Dios dice, este califica para cosas más grandes. Pero si no, le di esta migajita y lo dañó, me toca no darle más, me va a tocar es quitarle lo que le di. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Es que abría las ventanas cuando era un cautivo. Daniel. Abría las ventanas cuando estaba en una posición de ¿qué? De honra. Y ahora viene la amenaza y sigue abriendo las ventanas. ¿A pesar de qué? De la amenaza. Porque hay algunos que les dice el diablo, que el diablo a veces se pone bata blanca y tiene oficina, ¿cierto? Y le dice el diablo disfrazado de médico, le dice, a usted no le vaya a ocurrir ayunar, porque si usted ayuna, se enferma. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la hermanita dice, ay, gloria a Dios, que ya no puedo ayunar. Amén. Y la hermanita que sufre, que es de oración, pero que le empieza el dolorcito en las rodillas, el diablo con bata blanca le dice, no. Ese frío del piso, usted puede caer en una silla de ruedas. Y la hermanita dice, o el hermanito, ay, santo Dios, ¿cómo le ocurre? No, entonces yo no me arrodillo más. No, cuando venga la amenaza hay que seguir abriendo las ventanas. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que seguir postrándonos. Amén. Porque el diablo sabe que en esa cámara secreta, que en ese lugar de ventanas abiertas, fue donde Daniel conquistó todas las victorias que conquistó. ¿No ve que antes de entrar a la presencia de Nabucodonosor para interpretarle el sueño a aquel, recuerda usted, amado hermano, que nadie podía interpretar el sueño de Nabucodonosor, ni sabios, ni adivinos, ni caldeos, ni astrólogos, nadie pudo, y hubo una orden de matar a todos los sabios de Babilonia, y entre esos iba a morir Daniel? ¿Qué hizo Daniel antes de ir ante el rey? Entró a la cámara. Entró a su cuarto, abrió las ventanas, se postró. Ahí vino la revelación, ahí vino la respuesta. Y el diablo se lamía los bigotes a cada rato y decía, ¿cuándo seré capaz de cerrar las ventanas a Daniel? ¿Cuándo podré sacar a Daniel de esa cámara? Eso es lo que el diablo ha estado intentando contigo hace rato, diciendo, ¿cuándo haré que ese evangélico no vuelva a esa iglesia? ¿Cuándo haré que este no vuelva a esa congregación? ¿Cuándo haré que este no vuelva? El diablo lo ha estado ideando, planeando, buscando hace mucho tiempo, amado hermano. Por gloria a Dios, que Daniel era un hombre que tenía el discernimiento. Daniel sabía, amado hermano, que él no podía negarse a entrar a ese lugar. Daniel sabía que ahí dependía su vida de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Que la amenaza no nos logre sacar de ahí. ¿A cuántos de ustedes le han dicho que lo van a echar del empleo? Si vuelve a ver, hermanos, a hablar de esas cosas de religión, dicen allá, ¿va a dejar usted de abrir las ventanas porque lo amenazaron? ¿A cuántas le han dicho, si usted no se arregla mejorcito, no le podemos seguir dando empleo, ¿cierto, hermanitas? Y la amenazan. Si usted no cambia un poquito, si usted aquí no le vamos a dar más trabajo. ¿Qué es eso? Una amenaza. Todos alaban a Dios. Eso se llama presión. El enemigo hace presión para ver hasta dónde usted y yo resistimos la presión. Y vino contra Daniel, que si volvía a orar a su Dios, ¿a dónde iba a terminar Daniel? ¿Al foso de los leones? ¿Daniel sabía de qué le estaban hablando? ¿Conocería o no el foso de los leones? ¿Habría visto en algún momento una ejecución de ese tipo y vio en algún momento lanzar a alguien al foso de los leones? Claro que sí, pudo haber visto, porque el rey en esas ejecuciones llamaba a sus nobles y se rodeaba de ellos, primero para mostrar que él era el hombre, el rey, para intimidar, y segundo para mantener a la gente ahí sometida.
¿Cuántos alaban al Señor? Daniel sabía lo que le esperaba, pero la amenaza no lo hizo salir de ahí. Siguió postrándose como solía hacerlo antes. ¿Cuántos dan a Dios la gloria? No sé qué el diablo está usando contra usted, mi hermano, mi hermana. No sé qué está usando el diablo contra esta congregación para hacer desistir al pueblo de esa comunión con el Señor. Más que abrir las ventanas, hermano, era comunión con Dios que tenía Daniel, lo que aborrecía el diablo. Amén, hermano. Alguien puede decir, y yo me quiero extender demasiado, pastor, pero ya voy a terminar. ¿Cuántos se alegran? Alabado sea Dios. Alguien pudo haber dicho, pero es que hoy Daniel sí que faltó, ¿cierto, hermano? Está sabio que dicen que era. Pues yo de Daniel, dirá alguno, habría cerrado las ventanas y cerrado la puerta y habría orado allí a oscuritas y había orado. Pero es que Daniel, ¿cómo se le ocurre abrir las ventanas? A ver, hermano, ¿no le ha pasado a usted ese razonamiento por la mente? Sí, pudo haber pasado. Por la mía también. No se sienta mal, alabado sea Dios. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que abrir las ventanas tenía un significado, amado hermano. Un significado de fe. Porque las ventanas daban hacia Jerusalén y cuando él abría las ventanas, él miraba en dirección de Jerusalén. Él hacía muchos, pero muchos años que no veía su tierra, pero la seguía guardando en el corazón. Daniel vivía en el palacio real, en lo mejor, hermano. Mire que hasta el día de hoy se sigue contando como una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Era una cosa hermosísima, hermano. O sea, yo estoy diciendo esto para ilustrarle que Daniel vivía en medio de los lujos inimaginables por nosotros. Amén, hermano. Pero a él no se le olvidaba su tierra. Los lujos de Babilonia no le hicieron a Daniel olvidar que él no era de ahí. Él no era de ahí, amado hermano. Él era de Jerusalén. Y abrir las ventanas para usted y para mí tiene un significado también. Hay que orar, hermano, pero no orar encerrado, alabado sea Dios. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Yo no estoy hablando de abrir las ventanas que son materiales. Le estoy hablando de abrir las ventanas espirituales. Que el momento de la oración es un momento para acordarnos que no somos de aquí. Que tenemos otra patria. Una mejor que esta. ¿Cuántos alaban a Dios? Que esperamos la Jerusalén, pero la Jerusalén celestial. ¿Cuántos alaban? Es que cuando se abren las ventanas, amado hermano, hay proyección. Las ventanas tienen ese objetivo, uno poder ver, uno poder mirar. Una casa sin ventanas es una casa encerrada, ¿cierto, hermano? Una casa a la que no entra luz, una casa donde no hay ventilación, no hay aire. Una casa, hermano, que se siente lúgubre, oscura. Amén, hermano. Abrir las ventanas es demostrar que hay algo más allá. Esto es lo que Daniel hacía. Él se postaba y decía: ni esta posición, ni este collar de oro, ni este anillo que me ha dado el rey, ni la posición que tengo, ni nada de lo que tengo, ni los lujos. Yo no soy de aquí. Yo soy de allá. De allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Pueblo, que nada nos haga olvidar que no somos de aquí. Esperamos al Cordero de Dios que venga por nosotros. Y hay que abrir las ventanas de la fe, amado hermano. Y cuando abrimos esas ventanas, entonces nos damos cuenta que lo que tenemos acá, que los que nos ponemos acá, eso es basura, amado hermano. Eso no vale nada, alabado sea Dios. Esto se va a quedar. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchos han ilustrado la venida de Cristo con que han visto películas, ¿cierto, hermano? Que dice que la persona se va, pero que ahí quedan los montoncitos de ropa. ¿Cuántos adoran a Dios? Yo no sé si será así, pero yo lo que sé es que no vamos a llevar nada. Pablo decía que sin nada trajimos a este mundo y sin duda nada llevaremos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y usted sufriendo, hermana, porque no se ha podido hacer ese vestido que quiere hacerse. Y usted, hermano, porque todavía no ha podido cambiar de corbata.
Y usted, hermano, sufriendo por una cosa que es de aquí. Abra las ventanas, hermano. A usted lo que le hace falta es abrir las ventanas, es mirar hacia Jerusalén, es entender que ya nos esperan vestiduras mejores, hermano, porque Él nos dará vestiduras blancas, dice la palabra, y una corona en la cabeza, y un lugar del Señor que ya tiene su nombre ya escrito, y esperará una pensar aquí. Hay que abrir las ventanas, hay que mirar, no somos de aquí, hay que y pronto nos vamos, hombre, lo vamos a hacer antes. No podemos perder la comunión que tuvimos antes, no podemos perder, hermano, la espiritualidad que teníamos antes. Hay que volver a sentir los ríos de agua viva. Dios quiere que te gloria que tuviste antes, Dios te la va a dar mayor. Aquí está el Señor, aleluya. Dios quiere darte, hermano, eso que tenías, aunque venías a la casa del Señor antes, esa alegría con la que te preparabas para ir a la iglesia antes, hermano, esa unción que experimentabas antes, mientras la palabra, mientras se predicaba y había un río en tu interior, un fuego. Dios quiere que vuelvas a tener eso. Elías, Dios quiere que el fuego vuelva a arder en ti como ardía antes. Dios quiere que fluya en tus labios como fluía antes. Dios quiere que vuelvas a hablar la palabra a otros como la hablabas antes. Dios quiere que vuelvas a testificar como testificabas antes, porque ya no haces lo que hacías antes. Cuando eso sucede, te empiezas a morir, te empiezas a secar, te empiezas a decaer. Hermano, aquí está el altar. Espíritu, como en tu presencia, como antes me quebrantaba, que renueva. Aquí está la santa. Aquí está el Espíritu de Dios que da vida. Aleluya. Tal vez la gloria de Dios que un día habitó en ti se ha ido. Tal vez la gloria de Dios que antes estaba en ti se ha ido. Cuando predicabas la palabra en tus labios y en tu corazón, cuando le hablabas a alguien del Señor, cuando le hablabas a alguien, lo hacías con un sentido de urgencia, de evitar que esa hoy día ya no te importan las almas. Hoy día hay un diferente. Hoy día estás perdido. Hoy día solo piensas en ti misma, mujer. Piensas en ti mismo, varón, y te has olvidado de otro. Oh, quiere Dios que vuelvas a ser como antes que llorabas mientras le cantabas, como antes que tu voz se confundía, tu canto se confundía con lágrimas, con gemidos. Dios quiere que madrugada solías hacerlo antes. Dios quiere que seas el primero con el que hablas cada día, como solías hacerlo antes. Acuérdate de aquel tiempo cuando madrugabas a postrarte delante de Él, mucho antes del amanecer,
Ya tú tenías una cita y era con Dios. Acuérdate antes, acuérdate, hermana, que ibas a dormir hasta no estar de rodillas delante del Señor, que te acostabas sin haber postrado tu vida delante del Señor, sin haber orado. Antes venías a la iglesia y buscabas el altar, el rincón que ahora buscas, no buscabas el sitio apartado que ahora ocupas. Te postrabas en el altar y llorando de él y le decías al Señor: aquí está mi vida, Dios. Le dijiste a Dios muchas veces: haz como quieras conmigo. En el altar ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Ahora vienes tarde a la casa del Señor. Ahora Él te espera como antes, pero está demasiado ocupado, demasiado ocupada. Oh, dile al Señor: Señor, yo quiero volver a servir como solía hacerlo antes. Yo quiero volver a aportar para tu obra como aportaba antes. ¿Cuántas veces el Señor: Señor, si me bendices, yo apoyaré tu obra, si me, yo aportaré para la obra? Y ahora que Él te ha bendecido, te has olvidado de lo que le decías antes al Señor. Hoy es un día para renovarte en Él. Hoy es un día para decirle al Señor: Señor, aún quiero ser mejor que antes, buscarte más que antes, sacar días enteros solo para ti, para alejar todo, Dios, y descansar en tus brazos. Hermano, es tiempo de volver al comienzo. Oh, años hermosos, aquellos tiempos hermosos. Y al Señor: Señor, levántame. Señor, restáurame. Señor, a Él: perdóname. Perdona mi indiferencia. Perdóname por ocuparme tanto de lo material, por enredar tantas cosas de la vida. Perdóname por distraerme viendo lo que es temporal y pasajero. Y ayúdame a abrir mis ventanas, Señor, a mirar hacia ti, hacia la eternidad, a volver a mirar, Señor, lo que antes miraba. Abre tus ventanas, hermano, no estés encerrado. Abre tus ventanas y mira hacia la eternidad. Mira que Dios tiene contigo. Abre tus ventanas, lo que Dios te habla de hacer con tu vida, porque tú mismo lo estás estorbando, que tú mismo estás impidiendo que Dios cumpla aquello que ha hablado. Es tiempo de ventanas, es tiempo de mostrarse como solías hacerlo antes. Dios es el mismo, tú no eres el mismo. Dile al Señor: Señor, no quiero salir de aquí siendo el mismo que llegué. Quiero ser restaurado, quiero ser renovado, quiero levantarme, Señor. ¿Qué te impide ser lo que antes eras? Díselo al Señor. ¿Qué te impide servir como servías antes? Hay colaboradores que han colgado ya su arpa. Hay dentro de la iglesia mujeres cuyas manos laboriosas en otro tiempo apoyaban.
pero hoy se han hecho a un lado, han dejado de servir. Hay mujeres que antes sostenían su casa, la iglesia, en sus rodillas, pero se han cansado ya no hacen lo que hacían antes, ya no oran como antes. Mujer, hoy renueva tu pacto con Dios. Varones que antes eran el ejemplo del hogar, eran los que motivaban su casa, la iglesia, a buscar al Señor. ¿Qué ha sido de ti, varón? ¿Qué ha pasado contigo? Ahora te tienen que empujar a ti. Dile al Señor que te ayude para volver a buscarle como antes lo hacías. Oh, bendita es la misericordia de nuestro Dios. Aleluya.